Muy bien. Shalom, salam, paz, paz, Shavuot. Shavuot, dos palabras hebreas que se traduce buena semana. Pero me voy a detener en la palabra Shavua, que viene de Shiva, de 7, ¿ya? Y Shavua quiere decir semana, y la semana está compuesta por 7 días. Shavua. Pero también tengo que terminar el Midrash, el estudio, la enseñanza sobre Shavuot. Shavuot que lo compartí hace unos días atrás. Aquellos que celebraron Shavuot, aquellos que están celebrando aún Shavuot, porque hay algunas líneas que están guardando y celebrando Shavuot o fiesta de las semanas o Pentecostés. ¿Ya? Bien, yo solamente quiero compartirles brevemente un resumen aquí en estos videos por YouTube y por Facebook, los estudios que ya he compartido por la aplicación de YouTube, ¿ya? Que es Shavuot, semanas, 50 días, Pentecostés. Bien, lo voy a leer en español, en sefaradí. Éxodo capítulo 23, Éxodo capítulo 23, versículo 16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Ese simple versículo, esa parte de este pasuk, de este versículo, lo compartí tanto en hebreo como en español, en su respectivo momento por este medio. Y por supuesto que lo condensé mucho por YouTube, ¿ya? Entonces dice aquí en Éxodo 23, 16, la mención de una fiesta, dice una fiesta agrícola, campesina, que es denominada fiesta de la siega, perdón, fiesta de la cosecha, fiesta de la sementera, la primera cosecha, la primera fiesta. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, ¿ya? Hat Akatzil, que es en hebreo, Haj Akatzil, fiesta de la siega, fiesta de la cosecha o fiesta de la sementera. Bikuré Peri, primeros frutos. Después les compartí, y está en la Torá, está en las Escrituras, Éxodo 34, ¿ya? Versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas. Aquí cambia de Akatzil, de cosecha, de siega, de sementera, a semanas, plural, semanas. También celebrarás Hag Shavuot, la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo. Aquí en el versículo 16 del capítulo 23 dice: los primeros frutos de tus labores. Y aquí se añade, se complementa que esta fiesta también dice que son las de las primicias de la siega del trigo.
los primeros frutos que da el trigo. ¿Ya? Bien. Entonces aquí aparece semanas, la fiesta de las semanas. Continúo con Deuteronomio capítulo 16, de Barín Pérez Esrebeshesh, que eso lo compartí también por este medio hace días atrás. Deuteronomio 16. Bien. Desde el versículo 9 en adelante dice Shiva Shavuot en hebreo. Shiva Shavuot, 7 semanas. ¿Ya? Entonces en Éxodo 34, 22 dice, también celebrarán la fiesta de las semanas. Simple, la fiesta de las semanas. Pero en el Deuteronomio 16, 9 hay un complemento. Dice 7 semanas. No solamente semanas, sino que son 7 semanas. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Shiva Shavuot, 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas. Y harás Hag Shavuot, la fiesta de las semanas, de las 7 semanas. ¿Ya? A Adonai Eloheja, a Jehová tu Dios. ¿Ya? Entonces esta fiesta es dedicada para el Altísimo. No es para Israel. No es para el judaísmo. No es para los movimientos mesiánicos. No es para los hermanos que guardan las raíces hebreas. Es para el Creador, para el Eterno. Y harás la fiesta solemne de las Shavuot, de las semanas, de las 7 semanas, a Adonai Eloheja, a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres según Adonai Eloheja, Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ya es una fiesta de agradecimiento, de gratitud. Y te alegrarás delante de Adonai Eloheja. El requisito de todo hijo de Israel, de las 12 tribus, era estar alegres, no estar con la cara larga ni con amargura, sino con alegría. Y te alegrarás delante de Adonai Eloheja, Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija. Es decir, incluye a la familia, incluye al núcleo familiar. También dice tu siervo, tu sierva, lo que yo lo compartí también en su momento por YouTube. Aquí el término es siervo, sierva, que es algo como que no es tan fuerte, pero la traducción directa es esclavo y esclava. Ya no nos olvidemos que la sociedad israelita también tuvo gente bajo esclavitud. Sobre todo la Torá muestra quiénes caían en esclavitud y en qué momento podían ser libres de esa esclavitud. Y Nehemías y Jeremías mencionan también esas situaciones. Tu esclavo, tu esclava, el levita que habitare en tus ciudades. El levita es directamente el que desciende de la tribu de Leví. No es el levita, que es el concepto cristiano gentil, es aquel que está en una iglesia tocando un instrumento, la batería, una guitarra, cantando, ya de un grupo de adoración, ya que le denominan ellos, los
levitas, no. Es decir, son directamente los que descienden de la tribu de Leví. El levita que habitan en tus ciudades y el ger, el extranjero. Pero no es cualquier extranjero, como el concepto que tenemos nosotros en la actualidad, que diga extranjeros en inmigrante, el inmigrante con documentos o inmigrantes sin documentos o conocidos como inmigrantes ilegales. No se refiere a esa clase de inmigrantes o extranjeros, sino son aquellos que entraban a la sociedad israelí y abandonaban sus divinidades, abandonaban sus dioses, abandonaban y cortaban todo sus contactos con todo lo que era paganismo. Y eran agregados a la sociedad israelita, ¿ya? Pero como extranjeros justos, no como extranjeros paganos ni idólatras. Y el extranjero, que tenía que apegarse a lo que estaba conforme a la Torá. El huérfano. Existieron huérfanos en esos tiempos, como los hay hoy en la actualidad. Y la viuda también. ¿Ya? Es decir, aquí muestra la sociedad que se estaba formando en esos tiempos y que sigue hasta estos tiempos. Y no solamente en el mundo o en Israel, sino que está inmerso en todas las culturas, en todos los pueblos y en todo este mundo. Bien, y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Adonai Eloheja, Jehová tu Dios, hubiere escogido para poner allí su nombre, su Shem. Les profetizaba y le estaba pidiendo que le buscaran un lugar donde su nombre iba a estar, en donde su presencia, su Shekinah, la nube de gloria se iba a depositar y por supuesto su presencia. No iba a ser en cualquier lugar de las 12 tribus de Israel, tampoco en cualquier lugar de Israel, sino en un lugar indicado por el mismo Eterno. Y por supuesto que ese fue Jerusalén, Jerusalén. Continuamos. Y acuérdate de que fuiste siervo en Misraim, en Egipto. Y acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. Vivieron como esclavos. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Ya? Entonces, estos pasajes que están aquí en las Sagradas Escrituras, en la Torá, en el Pentateuco, en la ley, ¿ya? Entonces muestran los requisitos y los principios sobre la fiesta de Shavuot. Por supuesto que después de miles de años los rabinos, el judaísmo, hizo una liturgia con las verajot, las bendiciones, con todo un detalle religioso que hasta el día de hoy existe. A algunos les guste o a algunos no les guste. ¿Ya? Bien. También les compartí, y esto es un resumen, Baikra Pérez Esrim Beshalosh, en donde está en el español Levítico capítulo 23, donde están el calendario de las fiestas solemnes, las Moadé o Moadim, las fiestas señaladas o las estaciones. Levítico 23:15 dice: y contarán desde el día en que sigue al Yom HaShabbat
al día sábado, dicen otras versiones, al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, el omer, de la ofrenda mecida, 7 semanas. Nuevamente aparece Sheva Shavuot. Ya, 7 semanas cumplidas serán. Desde ahí, cuando se dice la palabra Omer, que se traduce gavilla, se cuenta la cuenta de Omer, la cuenta de la gavilla, que son 49 días. Entonces dice el versículo 16, perdón, hasta el día siguiente de el séptimo día de reposo o Yom HaShabbat, después del el siguiente Shabbat. Contarán 50 días. 50 días, Hamishim Yom en hebreo. ¿Ya? Entonces ofrecerán el nuevo grano a Adonai. Aquí dice 50 días. Y sabemos, y dicen que la fiesta es Shavuot. Y después dice Shiva Shavuot, 7 semanas. 7 por 7, 49. Y se redondea con un día más. Por eso se dice Hamishim Yom, 50 días. No es 49 días, ¿ya? Sino que es redondeado, completo, 50 días. Entonces ofrecerá el nuevo grano a Adonai, a Jehová. De vuestras habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con jamet, con levadura, como primicias para Adonai, como bikurim para Hashem, para el Eterno. Entonces el Eterno les pidió 2 panes, que los compartí y según las traducciones, que algunas tienen ayuda de arqueología, dicen que son de 4 kilos los panes. No son panes chiquititos, no son ayuyas, no son tortillas de rescoldos, no son panes batidos o maraquetas, sino que son unos panes que tienen que tener 4 kilos. ¿Ya? Y ofrecerán con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Adonai, a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai, para Jehová. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de chelamín, ofrenda de paz. Y el Cohen, el ministro, los presentará como ofrenda mecida, es decir, lo meciará, lo presentará, moviendo sus brazos, moviéndose él. Como ofrenda mecida delante de Adonai, de Jehová, con el pan de las primicias, lejem, bikurim. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Adonai para el Cohen, para el ministro. Y convocarán en este mismo día Mikra Kodesh, llamado santo, santa convocación, ningún trabajo de esclavos, de siervos harán, estatuto perpetuo en donde quiera que habiten por vuestras generaciones. Cuando segaren la mies de vuestra tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el ger, para el extranjero, tanto para el oní, el pobre, y el ger, el extranjero, la dejarás ani Adonai Elohim, yo vuestro Dios, o yo Jehová vuestro Dios. Ya este principio está aquí
En el capítulo 23 de Levítico, donde están las fiestas proféticas que dejó establecido el Eterno. Y estas fiestas, por supuesto, aquellos teólogos cristianos, aquellos que han profundizado en la fe de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, por el Ruach, han descubierto que estas fiestas no son solamente algo folclórico, algo cultural, algo religioso, algo tradicional, algo nacional, sino que también muestra y contiene las dos venidas del Mesías, las dos venidas de Cristo, de Yeshua, de Jesús, de Jesús, de Isa, de Jesús. ¿Ya? Y por eso algunos cristianos se han profundizado en estas fiestas. Y por eso mucho pueblo cristiano hoy, algunos se añaden a celebrar estas fiestas. Otros lo están empezando a conocer y otros no lo conocen todavía. ¿Ya? Y por supuesto que en el mundo de los hermanos cristianos que guardan las raíces hebreas, esto es ya conocido, esto ya es practicado y por supuesto esto es parte de la vida de los hermanos que guardan las raíces hebreas, como también de los mesiánicos o grupos mesiánicos que creen en Jesús, en Yeshua, también celebran estas fiestas, pero no solamente con la parte tradicional, cultural, folclórica, nacional, sino también espiritual, con concepto de las profecías, de la venida del Mesías, de el Mashiach. Y por supuesto, también en el mundo judío, tanto para el judío cristiano, que tiene bien claro lo que es esta fiesta, como para el judío que tiene la venda aún. Muy bien, continúo. Versículo 22, me voy a detener brevemente en el versículo 22. Dice, cuando se ganen, aquí hay una orden, un mandamiento, un precepto, una misvá. Cuando se ganen la mies de vuestra tierra, es decir, les ordena el Eterno a todos los hijos de Israel, que cuando ellos cosechen, ya, todo el campo, no segarán hasta el último rincón de ella, es decir, no segarán todo lo que está en los rincones, en las laderas. No segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el oní, para el pobre, y para el ger, para el extranjero, la dejarás. Es decir, eso estaba prohibido por el Eterno, que ningún hijo de Israel tenía que usarlo, sino que tenía que dejárselo para el pobre, para el oní y para el ger, para el extranjero. Ese era un acto de misericordia de parte del Altísimo hacia este grupo de la sociedad israelita, que no tenía muchas capacidades financieras o intelectuales o físicas para sobrevivir. Y eso era como una manera de sobrevivir para ellos. ¿Ya? Y eso se denominaba, por supuesto, terminando aquí dice, y para el extranjero la dejarás, Ani Adonai Elohim, yo Jehová vuestro Dios. Eso se llamaba Sedaká, justicia, justicia social. Usted ha visto que los judíos ultraortodoxos usan unos pellones, ¿ya? Unas patillas largas que les cuelgan aquí.
todos los judíos, desde los niños más chicos, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos. Eso es señal de este pasaje. Es decir, ellos literalmente se dejan crecer en eso como señal de no olvidarse de este pasaje, de ayudar al pobre y al extranjero, a hacer justicia. Bien, ahora sí, retomo también en mi pueblo judío, en mi pueblo hebreo, en mi pueblo Israel. Se le da mucha connotación en Shavuot y lo voy a leer, después voy a dar el ejemplo o lo que tengo que compartir, pero sí lo que está en la Torá. Éxodo capítulo 19. ¿Ya? Bien, aquí sí voy a detenerme un poco en Ibrí, en el hebreo. Shemot Perej es Rebeteisha, dice lo siguiente. Es Rebeteisha. Muy bien. En Ibrí, aquí, dice lo siguiente, después lo voy a compartir allí en Facebook. Shemot Perej es Rebeteisha, Bajodesh Asherishi Leset Benei Israel. Me eres Misraim, Bayonace, Baú, Midbar, Sinaí. ¿Ya? Ahí nomás voy a dejar. Después voy a leerle la traducción, eso sí. Bien. Ahora, aquí, en Facebook, Bemidbar, Perej Esrebe Teisha, dice Bajodesh Asherishi Leset Bene Israel, Me Eret Miraim, Bayon Atze, Baú, Midbar, Sinaí. Bien. Entonces aquí en el capítulo 19 de Éxodo habla de un dato geográfico, de un tiempo cronológico. Y por supuesto la Biblia Reina Valera 1960, Éxodo 19, 1, dice el título Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los Bene Israel, de los hijos de Israel, de la tierra de Mizraim, de Egipto, en el mismo día llegaron al Bemidbar, Sinaí, al desierto de Sinaí. Interesante. Dice que salieron y llevan 3 meses de haber salido desde Egipto y que se establecieron en el desierto de Sinaí. ¿Ya? Aquí me voy a detener. Voy a leer en español. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Es decir, llegaron a un lugar llamado desierto de Sinaí, a una región. Y lo que dice que se pusieron frente a un monte, al monte. Ya se supone el monte de Sinaí. En capítulos anteriores dice, ya, dice Éxodo 3, dice lo siguiente. Apacentando Moshe las ovejas de Yitro, de Jetro, su suegro, Cohen Miriam, ministro de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim, Bejar Elohim.
monte de Oreb, monte de Dios, que tiene otro nombre, el monte Sinaí, monte Oreb o monte Sinaí, ¿ya? Pero dice que Jetro conocía ese lugar, ¿ya? Y que estaba cerca no tan cerca de Madián, pero tampoco tan cerca de Egipto, más lejos de Egipto que de Madián. Entonces dice, y acampó allí Israel delante del monte, ese monte, en donde el Eterno se manifestó a través de una zarza de fuego ardiendo, pero que no se consumió. Y Moshe subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los Benei Israel, a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Usa un ejemplo, una metáfora. ¿Ya? Dice que los sacó, los tomó sobre alas de águilas. Es decir, no hubo ningún, en este caso, no hubo ningún Hércules 630 que trasladara a los hijos de Israel desde Egipto al desierto. No hubo ninguna aeronave transportable en esos tiempos, no existían. ¿Ya? Porque esos mismos pasajes, otros pasajes proféticos hablan de que los hijos de Israel iban a regresar a través de alas de aves, de águilas. Y por supuesto que muchos de los hijos de Israel después volvieron a Israel trasladados por aviones. Y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Ya? En ese tiempo no existían los C-130, ni los Antonov, ni ninguna nave de transporte gigantesco. El Eterno fue el que movió los aires, las situaciones. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis Briti, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pasuk Hamesh Be Shesh dice entonces en Ibrí, Beatá in Shamua, Tishmeu Bekoli, Ushmartem et Briti, Vigitem li Segula, Mikol Lamim, Kili Kola Aretz. El versículo 5, el que les leí entonces. Ahora pues, si dieren oído a mi voz, sensibles, obedientes, y guardaren Briti, mi pacto, ustedes serán segulá, mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Beaten tihiuli malechet koanim begoy kadosh, ele adbarim asher tedaber el benei Israel. Versículo 6. Y ustedes, vosotros, me seréis un reino de ministros, de Koanim, y Ankadosh, gentiles, naciones santas, pueblo santo, pueblo apartado. Estas son las palabras que dirás a los Bene Israel. ¿Ya? Continuamos con el versículo 9. Pasuk Teisha. Avanzamos. Bayomer
Adonai Yudhebatje el Moche, Ine Anoji Bo Eleja o Eleja Beav Eanam, Babur Ishma Am Bedaveri Imach Begam Beja Yaminu Leolam Vayaget Moche et Dibrei Am el Yudhebatje Adonai. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, Adonai dijo a Moshe, he aquí yo vengo a ti en una nube. Me voy a presentar a través de una nube. Espesa, una nube espesa, no una nube especial, una nube espesa. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. ¿Ya? Continuamos, versículo 10. Vayomel Adonai el Moshe lech elam beki gastam ayon u mahal beki su sim melotam. Versículo 10. Y Adonai Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. El Eterno les ordena a través de Moshe que se santificaran, que se purificaran, no solamente que se hicieran una higiene personal, sino una introspección, una meditación espiritual. Pasuk SRB Ahad, Beayu Nekhonim Layon Acherishi, Ki Vayon Acherishi, Yeret Adonai Leinei Kol Laam Al Har Sinai. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Adonai Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es decir, el pueblo, los hombres sobre todo, tienen que prepararse, santificarse, purificarse, limpiarse de toda contaminación, hasta de mujeres, no tener relaciones sexuales de ninguna manera, ya porque el Eterno se iba a manifestar en el monte Sinaí, en el monte Joreb. Continúo. Pasuk SRB 6, Vayhi Vayon Asherishi Bihiot Aboker Vayhi Kolot U Berachim Be'anan Kabet al Lahal Bechor Shofar Hasach Meot Vayejera Kolam Asher Bamachane. Entonces dice lo siguiente, el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando ya los hombres se purificaron, se mantuvieron, se abstuvieron de todo, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, o amaneció, estaba amaneciendo, vinieron truenos. ¿Usted conoce los truenos? Vinieron truenos y relámpagos. Fenómenos atmosféricos, climáticos. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube, como el Eterno dijo, que iba a enviar una nube espesa. Espesa nube, ¿ya? Sobre el monte, encima del monte de Elohim. Iba a haber una nube fuerte, especial. Para mí, perdonen la expresión, una nave en medio de esa nube. ¿Ya?
Y dice lo siguiente: y sonido de bocina, sonido de shofar, de trompeta, dicen en otras versiones, y sonido de shofar. Usted quizás ha leído diferentes posturas, hipótesis sobre el trueno, que diga los sonidos que se han surgido desde 2011 hasta ahora, ya que unos científicos dicen que no, que ese es el eco del movimiento terrestre a través de las cavidades de la Tierra, a través de cavernas, de cuevas, ¿ya? Que todo eso, ese ruido se va y se suspende en el espacio, y eso es lo que suena como trompeta, como shofar. Eso es lo que dicen los científicos. Eso es lo que dicen algunos también. Personas que se creen especialistas en esto, ¿ya? Pero usted y yo que creemos en lo que dice la escritura, son sonidos de shofar, de bocina. E insisto, para mí, si usted tiene otra opinión, Baruch Hashem, es una nave nodriza con sus motores fuertes susurrando. ¿Ya? Perdón. Y no estoy hablando de seres extraterrestres. No estoy hablando de alienígenas ni de marcianos. Ya, ese tema también lo tengo que retomar. OVNI, UFO versus carro de fuego. Y sonido de bocina, sonido de shofar, de trompeta, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremecieron las 12 tribus, desde el mayor al menor. Todos se estremecieron con el sonido. ¿Ya? Podríamos decir científicamente fue un efecto electromagnético fuerte que alteró el sistema nervioso de cada Bene Israel, hablándolo científicamente. Pero espiritualmente es la voz del Eterno, ¿ya? Demostrándose, y por supuesto el Ruach tocando los corazones. Pasuk es Rebesheva. Vayose Moshe etan likrat a Elohim mina mahane vayityatzbu bejachtit ajar o jajar. Y Moshe sacó al mahane del campamento al pueblo para recibir a Elohim, a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Es decir, todos los israelitas salieron de sus tiendas a encontrarse con el Creador, con el Altísimo, con el gran Yo Soy. Pasú es Rebeshmone, es el Beshmone. Bejar Sinaí Acham Kulo Mibnei Asher Yarat Ola Adonai Baesh Bayeal Ashano Keshem Aquí Vesham Vallejerat Kol Lachal Meot. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba. Es decir, dice que humeaba. No solamente dice que estaba la nube espesa, truenos, relámpagos, toque de shofares, como quizás usted ha visto cuando
fue la fiesta de Shavuot o está celebrando Shavuot con esos diseños, dibujos del monte de Sinaí, tan hermoso, tan bonito, con relámpagos y muchas cosas más, que hay dibujos, ¿ya? Sino que dice, todo el monte Sinaí humeaba, él echaba humo, como un volcán. También los arqueólogos dicen que eso fue un volcán. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego. El Eterno dice que se posó en la cúspide del monte, en forma de fuego, de flama de fuego. Como los serafín son seres angelicales en forma de fuego, en forma de flama de fuego. Había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, es decir, tembló. Usted que ha vivido temblores o ha vivido experiencias de terremotos, usted sabe cuando se mueve el piso, cuando viene todo el movimiento sísmico. ¿Ya? Aquí fue algo similar. Lo único que no se abrió la tierra, no hubo tragedia, no hubieron muertes, no hubo un desastre, no. Todo fue controlado, todo fue dominado, porque el Eterno estaba allí. Dependiendo de la postura que cada uno tengamos, me incluyo. Uno dice, no, el Eterno no se puede manifestar a los hombres. Hasta mi mismo pueblo judío dicen que el Eterno no se puede manifestar a los hombres, ni en forma humana, etcétera, etcétera. Otros dicen que sí, que en forma angelical. Otros que no, que era el Mesías, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus posturas. Todo el monte Sinaí humeaba como un volcán, esto lo estoy compartiendo yo, porque Adonai había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Interesante. Voy a detener un poquito, perdón. Ahí, ahí. Bien, continuamos. Retomamos entonces con este relato que nos deja Shemot Pérez Esrebeteisha, Éxodo 19, en donde la gran mayoría del judaísmo, de los hermanos mesiánicos, de los hermanos que guardan las raíces hebreas y muchos otros, ya lo toman para lo que es celebrar Shavuot, ya que diga el Eterno estuvo allí en el monte Joreb o el monte Sinaí. Pasuk Esrebeteisha. Esrebeteisha dice, Vaihi kol la shofar, holech vejasech meot. Moshe yedaber a Elohim, yeanenu bekol. Versículo 19. El sonido de la bocina, del shofar, de la trompeta, iba aumentando en extremo. Es decir, no iba disminuyendo, iba aumentando. Moisés hablaba y Elohim, Dios, le respondía con voz tronante. ¿Ya? Interesante. En el capítulo 20, ¿y esto por qué se celebra Shavuot? Porque dice que el Eterno entregó la Torá, entregó los Aseret Hadibrot, entregó
la instrucción, la luz, la ley y el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos al pueblo, ¿ya? Le entregó eso, pero también en la parte mística, espiritual, el eterno Adonai se casó con Israel. Ya ese acto de entregar la Torá y los Aserejaribrot, las 10 palabras, es el ejemplo de la ketubá que se realiza hasta el día de hoy en todas las comunidades judías, en los movimientos mesiánicos, y creo que en algunos grupos de los que guardan los hermanos que guardan las raíces hebreas, es el contrato matrimonial. Cuando el novio y la novia van ante un rabino o un grupo de rabinos a casarse, a unirse bajo la jupá, ¿ya? Y hacen un contrato matrimonial. Como usted, como yo, que nos casamos en el registro civil, con testigos, y fuimos ante el juez o la jueza y dimos nuestros nombres y firmamos y los contrajimos. Ese es el contrato matrimonial, ¿ya? Entonces, esta fiesta es muy importante para Israel. Es la unión, ¿ya? Místico espiritual entre el Creador, entre Adonai y Israel, que no es cualquier nación, es su esposa, su mujer. Quizás es difícil de explicar y también de entender, ¿ya? Y por supuesto que está aquí en lo que está los 10 mandamientos mencionados en el capítulo 20, que no los voy a leer ahora, o los hace de Hadibrot, ¿ya? Y esto no es una contradicción con el mundo cristiano, sobre todo el mundo cristiano gentil, que dice que es parte de la iglesia y que la iglesia es la novia en la parte mística, espiritual de Jesús, que él va a ser la esposa de Jesús, de Yeshua, del Mesías, de Cristo, ¿ya? Es decir, no hay ninguna contradicción, porque si la iglesia está esperando ser arrebatada o levantada, rescatada, abducida, tomada, quitada, sacada de la tierra, porque dice la escritura que va a estar la boda del Cordero, la boda del Cordero, y la parábola que el mismo Mesías Yeshua habló de las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas o no prudentes, 5 se quedaron fuera del matrimonio y 5 entraron, pero dicen que esas 5 no fueron parte del matrimonio como la parte de la novia, sino que ellas fueron invitadas como amigas, pero no era parte de el noviazgo de la novia. Dice que la novia va a estar en la boda del Cordero. Y por supuesto la iglesia cristiana gentil dice, nosotros somos la iglesia, nosotros nos vamos a casar con Jesús y vamos a hacer la boda del Cordero y vamos a ser felices y vamos a retornar con él a reinar en la tierra. Y aquí nos dice que en Shavuot el Eterno se casó con Israel. Pero en otros pasajes dice que también el Eterno
se divorció con Israel. ¿Por qué? Porque Israel abandonó los mandamientos, pisoteó el contrato matrimonial y el Eterno se divorció. Pero después dice que la va a volver a tomar. ¿Ya? ¿Y qué dice el Mesías? Que todo hombre que se divorcia de su mujer no puede volver a tomarla. Que ya es algo contradictorio. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿O está mala la traducción? Y esto no es para confundir. Ya yo quería hablar de otra cosa, pero el Eterno me está llevando a esto. Yo no quería hablar de este tema, que es medio peleagudo. ¿Ya? Pero el Eterno es políglota, es polígamo, que va a tener dos esposas en la eternidad, Israel y la iglesia. ¿O será una sola esposa? ¿Ya? Es un tema bastante que digerir, informarnos, investigar y por supuesto orar. Bien, pero yo no quería tocar este tema. No sé por qué el Eterno me permitió hablar de este tema, si yo no quería tocar nada de este tema. Pero bueno, si el Eterno tiene la solución para esto, Baruch Hashem, ¿ya? Entonces, yo lo que quería tocar era el tema del monte Sinaí, como lo compartí por YouTube, que hay hipótesis, hay teorías que se han levantado en estos años sobre el monte Sinaí. El monte Sinaí, el famoso monte Sinaí que está en la península de Sinaí en Israel, ¿no es cierto? Bien conocida ese monte Sinaí, bien conocido por todos. Han habido documentales, han habido películas, los viajes turísticos a Israel y el trayecto de los turistas. Vamos al monte Sinaí, que está aquí en Israel. Y han ido cristianos, han ido mesiánicos, han ido de diferentes religiones a conocer ese monte. ¿Ya? Pero también aquellos que nos gusta informar, investigar, no quedarnos con lo que hemos recibido, sabemos que durante muchos años atrás, décadas, también hay otro monte que está, que la única diferencia de este monte que está en la península de Arabia, en la península arábiga, no está en la península de Sinaí, no está en Israel, está en Arabia. ¿Ya? Y si lo leemos, y leí una parte de la arqueología, de una Biblia de la arqueología, decía que los madianitas se movieron entre las regiones de Arabia, ¿ya? Y el Sinaí israelita, ¿ya? Pero el monte más comúnmente, que es el que está mencionado aquí, donde dice que humeaba y donde el Eterno se puso, dice en forma de fuego, dejó vestigios en la cúspide, en la cima. Pues usted que ha ido al monte Sinaí que está en Israel, ¿hay algo quemado allí? ¿Hay algún vestigio milenario, milenario de que algo se posó ahí en la cima de ese monte? ¿Hay algo que esté calcinado, que esté quemado, que ha perdurado miles de años? No, no.
Pero en este monte que está en Arabia, aquellos que han ido y han hecho sus videos dicen que la cúspide está quemada, que hay desde miles de años algo que se posicionó ahí, dependiendo de la postura que cada uno tenga, una nave espacial, el Eterno, pero que ese lugar está quemado, está netamente, que ya tiene vestigios de que algo quemó ahí. Y por supuesto que dicen que ese monte tiene todo lo que nos dice sobre la roca de Oreb. ¿Ya? Entonces el monte Sinaí, y yo no lo quiero aquí, no quiero destruir el turismo israelí o avalar el turismo israelí con referente al monte Sinaí y este monte que está en el monte de Arabia, que es un lugar bien protegido por el gobierno de Arabia Saudita, que está custodiado por fuerzas árabes de Arabia Saudita, por supuesto, y asimismo, ¿ya? No solamente eso, sino que todos aquellos que han ido han tenido que pedir permiso, han tenido que pagar su buen dinero para hacer, con el permiso de las autoridades, esos videos y salir y mostrarlos. Y esos videos están. Y por supuesto lo que nos dice el mismo Brihadashá, perdón, ¿ya? ¿Bien? Ya. En donde parte dice lo siguiente. En Galatín, Brihadashá, Galatín, que es Gálatas, Nuevo Pacto, ¿ya? Galatín, Gálatas, Galitín en Ibrí, Pérez Ajat, ¿ya? Bien. Pasuk, es Rebesheva, ese simple versículo. Galo aliti Jerusalén el achel ayu shelichim lepana ki im halakti la u mishan shafti et damasek. Versículo 17 del capítulo 1 de Gálatas, Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este es el testimonio que da el rabino Shaul, conocido como el apóstol Pablo. En Gálatas, él dice en el versículo, para que vayamos entendiendo, versículo 15 dice, o desde el 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, que diga, él fue fariseo de fariseos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, fue más tradicionalista,
Pero cuando agradó a Elohim, a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Ben, a su hijo, en mí, para que yo le predicase entre los goyim, entre las naciones, entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, no pidió consejos humanos, ni subí a Jerusalén, en donde estaban los apóstoles, a los que eran los apóstoles, los Shelichim, antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Por qué fue a Arabia? Fue a la mezquita. Todavía no existía el Islam, no había ninguna mezquita. Fue al lugar donde el Eterno se presentó al pueblo, al monte Joreb, conocido textualmente como el monte Sinaí. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Ya? Es decir, Damasco, que está en Siria. En ese tiempo era una región romana. Era un lugar dominado por los romanos. Pero Arabia no. Arabia no estaba dominada por los romanos. Y dice que fue a Arabia. ¿Ya? Y muchos eruditos, muchos investigadores coinciden de que estuvo en el monte de Elohim, en el monte Joreb, el verdadero monte, el monte Sinaí. ¿Ya? Porque fue a consultar al Altísimo los pasos que tenía que dar. Dice, después, pasado 3 años, recién subió a Jerusalén, después de 3 años, para ver a Kefa, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los Shelichim, de los emisarios enviados a apóstoles, sino a Jacob, Santiago, el hermano del Adón, del Señor, de Yeshua. En esto que os escribo, he aquí, delante de Elohim, que no miento. Él no miente, no mintió. ¿Ya? Bien, dejo hasta aquí este asunto, este tema sobre Shavuot. Si el Eterno lo permite, mañana terminaré con Shavuot en el Brit Hadashah. Y por supuesto con algunas profecías que están en el Tanaj sobre el Ruach HaKodesh, sobre el Ruach HaKadosh, el Ruach Elohim, el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Gracias por su atención. Shalom, Ubrajá, paz y bendición. Y para aquellos que siguen celebrando Shavuot, aunque sean grupos pequeños, Hag Shavuot Sameach, feliz fiesta de semanas, feliz fiesta de Pentecostés, feliz fiesta de los 50 días, feliz fiesta de Shavuot. Shalom, shalom.